años donde fui director de ciberseguridad federal con el Consejo Nacional de Seguridad. Esto significa que mi trabajo entonces era, a nombre del presidente, ayudar al gobierno federal a autoprotegerse. Por tanto, muchísimas personas hablaban sobre cuestiones internacionales, infraestructura crítica, pero mi trabajo era ver exactamente cómo podemos autodefendernos mejor, dados los retos que enfrentamos y los riesgos que estamos enfrentando en la ciberseguridad también. Entonces, la ciberseguridad es un término muy interesante, se usa muchísimo. A veces puede significar cosas ligeramente diferentes para diferentes personas. Quisiera empezar entonces hablando un poquitín sobre lo que pienso que es la ciberseguridad y luego quisiera demostrar cómo esto se aplica en el contexto electoral. Para empezar, la ciberseguridad tiene que ver con tres cuestiones primarias. Confidencialidad, número uno. ¿Qué significa esto? La confidencialidad significa evitar que la información se tome sin permiso alguno. Esto significa nuestros sistemas de cómputo, proteger nuestra información de tal manera que las personas no la puedan robar, o si se la roban no pueden hacer nada con esta información. Entonces estamos hablando de encripciones y otros tipos de tecnologías. Esto está diseñado en parte para que lo que queremos que esté en secrecía se conserve en secrecía. La ciberseguridad también significa integridad, y hablaré mucho sobre qué significa la integridad en el sistema electoral, porque esto es algo muy importante. ¿Qué significa la integridad? Sencillamente dicho, la integridad de evitar que la información sea alterada sin permiso alguno. Entonces no tiene que ver con robar, por supuesto, tiene que ver con invadir un sistema de cómputo, una base de datos, cambiar la información de tal manera que causemos daño o que estemos creando influencia o cualquier razón que podamos presentar. Finalmente, la ciberseguridad tiene que ver también con la disponibilidad, que significa evitar que la información y los servicios y la información no estén disponibles. Es decir, uno puede escuchar en las noticias a veces estas cosas que se llaman la negación distribuida de los ataques, de los ciberataques. ¿Qué significan? Los sitios en la red ya no están disponibles. Le sucede a los sitios en la red del gobierno, de las industrias también. Entonces, la ciberseguridad son estas tres cosas que trabajan conjuntamente. Queremos que la información sea secreta cuando pueda hacerlo, que la información no se pueda cambiar, por otro lado, que no la puedan cambiar personas que no están autorizadas para cambiarle, y también que Internet esté siempre funcionando, que la información esté disponible, que nuestros servicios gubernamentales estén y que tengamos todo en línea y que todo esté funcionando. Esto es la ciberseguridad a muy alto nivel, por supuesto. Ahora bien, algunas otras cosas que debemos pensar cuando hablamos de ciberseguridad. ¿Quiénes son los chicos malos? Sí, actores de amenaza. Hay tres tipos de actores de amenaza. Los estados-nación, por supuesto, lo escuchamos muchísimo. Los estados-nación, Rusia, China, Corea del Norte, etcétera. Lo oímos en las noticias, son países que están usando el hackeo para poder intervenir sistemas, para comprometer la información y para causar daños a otras naciones. Los estados-nación tienen a ser los más sofisticados, es decir, tienen las herramientas más poderosas, más potentes, gente muy capacitada también. Cuando pensamos del riesgo de los estados-naciones, entonces estamos pensando sobre la sofisticación que tienen, la capacidad que tienen también para causar daño a otros. El otro tipo importante de este tipo de actor amenaza es el crimen organizado, los delincuentes o criminales en general. Estamos tratando mucho con esto en el espacio del comercio, de consumo. Cuando vemos un informe sobre cómo las boletas se las está robando a alguien o algún tipo de dispositivo de consumidor, siempre hablamos de un cibercriminal. Ellos quieren esta información porque se dan la vuelta y la venden esta información. Y usamos el término crimen organizado porque estas organizaciones criminales de hackeadores, de hackeo, están muy bien organizadas. De hecho, tienen mercados negros en línea donde pueden ir. Si se roban 1 millón de tarjetas de crédito, van en la red y dice, oye, te lo vendo centavos por dólar. Así los venden, casi los regalan, pero desarrollan también herramientas para el hackeo y ofrecen entonces apoyo fiscal. Si hay una herramienta que no está funcionando, tú le llamas y le dices, oye, ¿por qué no me está funcionando todo esto? Ayúdame para que funcione. Tienen muchísimo apoyo por Internet. La tercera cuestión de la que estamos hablando es lo que llamamos hacktivistas. Si no están familiarizados con este es hacker y activista, hacktivista en inglés, que son usualmente individuos o usualmente pequeños grupos que están tratando de causar problemas por alguna otra razón. Generalmente no quieren robarse nada. Si quieren avergonzar a alguien, por ejemplo, muy frecuentemente están tratando de intervenir en un sitio en la red para
descomponerlo, algún candidato que no les cae bien, algún producto que no les gusta. Solamente, por ejemplo, a nivel gubernamental, tuvimos un caso en la Casa Blanca donde estos activistas se apoderaron de las cuentas de Twitter del oficial mayor de la Casa Blanca, o nada más para presentar mensajes muy tontos, ¿verdad? Crean problemas y no causan daño real, potencial. Esto no significa que no puedan causar daño, pero su motivación principalmente es que quieren causarle problemas a la gente. Estas son las tres grandes categorías de los actores que estamos hablando. Y bueno, todos pueden tener intereses también. Estos actores amenazantes también pueden tener interés en tener un impacto en las elecciones, por las razones que ustedes puedan imaginarse, X o Y o Z. Finalmente, si tienen ustedes alguna pregunta si esta amenaza es real o no, aquí tenemos dos hechos de muy alto nivel. En 2016, PricewaterhouseCoopers reportó que México sufrió de más de 3 millones de ciberseguridad, de problemas, de incidentes, y también diferentes. 87% de las instituciones habían tenido una violación de privacidad en Estados Unidos. El Centro de Robos de Ciberseguridad hablaron sobre diferentes registros expuestos con más de 1,500 violaciones que tuvieron en sus sistemas. Esto es parte del sistema. Por ejemplo, disculpen, parte del Expedia Bridge, que es 147 millones de registros de ciudadanos estadounidenses fueron robados, ¿verdad? Este es un problema, por supuesto, y afortunadamente o desafortunadamente 2018 ya empezó muy bien, ¿verdad? 2018, como empezamos este año, estamos viendo 67 violaciones hace unas 2 semanas cuando yo preparé estas diapositivas. Desde entonces el número ha aumentado y hemos tenido muchísimos registros que de hecho ya se ven comprometidos y está aumentando. El problema va a ser algo permanente, no vamos a ver un fin de este problema. Espero que 2018 en relación con violaciones de privacidad sean tan malos como lo que se dio en 2017, particularmente el número de violaciones. Quizá no veamos algunos tan grandes como 147 millones, ¿verdad? Pero los números están aumentando en este año. Por favor, mis diapositivas otra vez, gracias. Bien, otras amenazas que estamos enfrentando y luego hablaremos también sobre algunas cuestiones más específicas. Entonces tenemos estos ataques utilizando el Internet de Cosas, el IoT por sus siglas en inglés, el Internet de Cosas. Ustedes tienen Internet de Cosas en sus casas, yo tengo Alexa, yo tengo en mi casa. Pero son un riesgo estos dispositivos de Internet de las cosas y todo el mundo quiere aprovechar estos dispositivos para crear entonces estos ataques que ellos quieren lanzar. Entonces el problema va a continuar, vamos a ver cada vez más esto y podríamos pasar todo el día hablando sobre estas amenazas, pero hablemos sobre cuestiones de elecciones. También el ransomware. Si no han escuchado este término, ransomware es como un rescate. Un hacker instala un software en su computadora y toma todos sus datos, y ustedes le tienen que pagar una recompensa para que se los regresen, a veces bitcoins incluso. Entonces la ciudad de Atlanta recientemente pasó uno de estos ataques donde tuvieron que pagar no sé cuánto de rescate y los servicios estaban totalmente no disponibles durante varios días. También ha golpeado a varias corporaciones que han perdido cientos de miles de dólares debido a estos ransomware attacks. También infraestructura crítica. Hemos visto también cómo la energía eléctrica en Ucrania se vio atacada y finalmente disrumpir o interrumpir las elecciones. Estados Unidos fue víctima de todo esto, empezando principalmente en 2016, y estaremos hablando de esto posteriormente, y también hablaré sobre lo que estamos haciendo al respecto en Estados Unidos. Bien, entonces hay varios ejemplos de donde podemos escoger. Voy a subrayar tres de los más populares que vimos durante ese tiempo. Esto durante la temporada electoral, llevando hasta las elecciones mismas. Entonces quiero primero contra el Comité Nacional Demócrata, que es el organismo del Partido Demócrata en Estados Unidos. Los hackers rusos accesaron estos sistemas, sacaron registros de los demócratas, incluyendo muchos datos sobre investigación sobre la oposición, los republicanos. Ustedes saben que ellos hacen, todos los partidos hacen información sobre la oposición para ver cómo van a lanzar sus mensajes electorales, pero esto es lo que hicieron los rusos. El Comité Nacional Demócrata había hecho mucho trabajo en esto y tenía mucha información, pero los hackers accesaron toda esta información y dieron a conocer públicamente toda esta información
información. Esto creó muchísimo daño para las estrategias que el Partido Demócrata había empezado a lanzar. Ahora bien, el segundo ejemplo que vimos en Estados Unidos fue con el Comité Congresista Demócrata, que ayuda a los congresistas que están eligiéndose como congresistas para recibir financiamiento. Sus sistemas fueron hackeados por rusos también. Información muy sensible que se dio a conocer sobre los candidatos, su personal, sus familias, etcétera. Teléfonos personales, direcciones de correo electrónico, todo esto se dio a conocer públicamente. Y en tercer lugar, una de las cuestiones más nocivas que vimos fue contra Hillary Clinton, su asesor más bien, Podesta, ¿se acuerdan ustedes? Asesor de Hillary Clinton. Esto fue una lección muy importante que aprendimos y esperamos que todos ustedes aprendan de esta lección también. El señor Podesta había estado utilizando su cuenta personal para lanzar muchos correos electrónicos, era su cuenta personal, podría haber sido una cuenta Microsoft o lo que ustedes quieran y gusten, pero él estaba usando su email personal. Entonces, para correspondencia oficial sobre la campaña de Hillary Clinton, un tema muy sensible, muy delicado, que tenía que ver con la senadora Clinton, su personal de ella también estaba inmiscuido. Él no había colocado las protecciones para proteger esa cuenta, entonces fue relativamente que los rusos accesaran esa cuenta de Podesta y obtuvieran todos estos emails y los expusieran en línea. El resultado fue un daño a la credibilidad, fue un daño a información sensible, nada ilegal ni recriminador, pero sí revelar estrategia de la campaña Clinton. ¿Qué está pensando el opositor? ¿Qué está pensando? ¿Qué lenguaje están utilizando? A veces somos más libres cuando pensamos en términos de las palabras que usamos, ¿verdad? Entonces exponer todo esto públicamente puede tener entonces implicaciones terribles en la campaña, como lo vimos en la campaña de Hillary Clinton y en los otros ejemplos que les di. Bien, ¿qué estamos haciendo al respecto? Quisiera subrayar que los ejemplos que di, esto es solamente un puñado. Hemos visto ejemplos a nivel estatal también, como saben, en Estados Unidos, mucho del trabajo electoral, incluso para una campaña presidencial, se da a nivel estatal. Los estados tienen muchísimo control respecto sobre lo que hacen. Entonces, hay sistemas estatales que también se vieron comprometidos, incluyendo el de Tennessee, Arizona y otros estados. No solamente es una cuestión de que las campañas están siendo hackeadas, sino funcionarios estatales, sistemas electorales estatales también comprometidos. Algo muy interesante, lo retomaré en unos momentos. Creemos que fueron los rusos los que estaban haciendo en Arizona. Ahora piensan entonces que puede haber sido una organización criminal que estaba tratando de influir las campañas locales y tener acceso a las mismas, no solamente un Estado-nación, sino también organizaciones estadounidenses. Apenas me enteré de esto ayer, muy interesante. Entonces veamos algunas de las cosas en las que nos estamos centrando, y estos son temas en sí mismos, ¿verdad? Con gusto hablaremos de manera más específica. Entonces, compartir información. Estados Unidos se enfoca en compartir información. Esto lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, pero en relación con sistemas electorales estamos pasando mucho tiempo viendo qué es lo que el gobierno sabe que puede informar al gobierno federal, que puede compartir con los estados, que los estados pueden compartir con el gobierno federal, cómo podemos compartir, colaborar para hablar sobre las vulnerabilidades que tenemos en todo el país para poder hacer algo colectivamente al respecto. Obviamente estamos enfocándonos en sistemas relacionados con las elecciones, es decir, la tecnología que apoya las elecciones es un problema porque cada vez más la maquinaria de votación es una maquinaria digital. Antes nada más llenábamos la boleta, pero ahora llenamos la boleta, pero en algunas jurisdicciones en Estados Unidos ya ni siquiera se llena boleta. Oprimes un botón en una máquina y ya votaste. Pero si estás llenando la boleta, como lo hacemos en mi jurisdicción, esto entra en una computadora que lo empieza a contar y escrutar. Entonces estos pueden ser entonces vulnerables, todos estos sistemas son vulnerables, de hecho. No solamente es algo que diga yo, que alguien más dice, nuestras máquinas han demostrado ser vulnerables ante hackeos. Si podemos regresar, por favor, una diapositiva. Gracias. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta liberación de seguridad? ¿Cómo damos nosotros comprobantes de seguridad? Tenemos muchísima información clasificada que es secreta, procuración de ley, la FBI la va recabando, la CIA la va recabando esta información y no se puede dar a conocer públicamente. Si nosotros queremos darle esta información a los estados sobre cómo alguien puede estar tratando de hackear el sistema electoral, tienen que tener un visto bueno, tienen que tener una revisión de antecedentes. Esto está sucediendo y es bastante engorroso en Estados Unidos, muy lento. Es decir, ¿cómo se da esto bueno de seguridad para que los demás que sí puedan accesar? Es un proceso muy laborioso, muy difícil, muy engorroso. Estamos tratando de simplificarlo, pero es muy problemático. Entonces la información que queremos compartir no la podemos compartir y no podemos mandarla a los estados. Y también la maquinaria de votación en sí está
estas máquinas donde se vota son susceptibles a hackeo porque son muy obsoletas, ya llevan 10 años, siguen funcionando, siguen buenas para que la gente vote, pero son susceptibles a hackeos porque no han sido actualizadas, tienen debilidades en el software, cualquiera puede explotarlos, cualquiera puede intervenirlos. Esas son las áreas donde nuestro Congreso estadounidense está trabajando porque le interesa mucho resolver todo esto. Otras cosas que estamos haciendo. En Estados Unidos, la agencia federal responsable de ayudar a proteger los sistemas electorales fuera de los estados es el Departamento de Seguridad Interna. Tiene muchísimas responsabilidades, esta es solamente una de ellas. Es aquí lo que recomienda, desarrollar un marco para gestión de riesgos. ¿Cómo podemos enfrentar riesgos? ¿Cómo los manejamos? Hay muchísimos de estos marcos que ya existen para gestión o manejo de riesgos. Algunos en Estados Unidos son internacionales también. Son marcos de gestión de seguridad para poder nosotros manejar y reducir nuestros riesgos. Entonces, desarrollar un sistema es muy importante, pero también esto tiene que ver, por favor, anterior. Gracias. Crear lineamientos y mejores prácticas voluntarios para la ciberseguridad. La palabra voluntaria en todo esto es muy importante. No es obligatorio, sino voluntario. ¿Cómo funciona nuestro sistema? El gobierno federal de Estados Unidos no fija estas normas obligatorias. Los estados pueden hacer eso. El gobierno federal puede dar asesoría, pero no puede mandatarlo. Entonces tenemos que trabajar tanto en el gobierno y el sector privado para identificar en todas las normas voluntarias. La educación y la toma de conciencia son asuntos sumamente importantes en algunos estados. La toma de conciencia es importante, la gente está consciente de que hay riesgos, pero en algunos estados no están conscientes de estos, no entienden exactamente cuál es el riesgo ni cuáles son sus consecuencias potenciales. Toda la educación es sumamente importante. Trabajar con expertos de ciberseguridad para compartir información es importante. Es para tener un programa contra hackeos electorales. Son programas que ustedes ya quizá conocen, ustedes conocen los términos. Básicamente lo que esto significa es que estamos pidiendo que los estados y otros contraten expertos de ciberseguridad, es decir, los chicos buenos, para que no permitan que alguien intervenga los sistemas electorales antes de que los chicos malos empiecen a meter manos en todo esto. Entonces, el Congreso también está recomendando en Estados Unidos que los estados certifiquen todas sus máquinas de votación, que les hagan pruebas para ver que hay un registro en papel válido también. La integridad de la ciberseguridad, la integridad para que asegurarnos que nuestros votos estén siendo contados adecuadamente, independientemente de quién gane o pierda las elecciones. La confianza en el programa, la confianza en los sistemas es sumamente importante. Probar estas máquinas para asegurarnos que están funcionando como tienen que estar funcionando antes de las elecciones y que nos están dando los resultados válidos antes de las elecciones mismas. Esto es críticamente importante. Por otro lado, el Congreso también está diciendo hay que reemplazar el equipo de votación obsoleto. Escuché el día de hoy que tenemos algo en Estados Unidos que se llama la Comisión de Asistencia Electoral y ustedes tienen algo aquí. No me acuerdo el nombre que le dan aquí en México, lo tengo en una diapositiva diferente, pero la administración actual tiene 380 millones de dólares ya etiquetados para dárselos a los estados para que actualicen sus máquinas de votación. Si alguna vez hubo una señal de que esto es un problema, este es uno de los problemas, lo que estoy mencionando, que el Congreso esté financiando cualquier cosa es un verdadero reto en estos momentos. El hecho de que nuestro Congreso aprobó 380 millones de dólares en estos momentos en Estados Unidos es un indicador muy claro y nítido de lo que está sucediendo. Es una preocupación profunda, real. Ahora bien, estas máquinas, reemplazar las máquinas, utilizar el trabajo del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos para usar sus recursos para proteger a los sistemas. Todo esto es muy importante. Este es muy técnico, pero se llama identificación de dos factores. No solamente que haya una contraseña para entrar en estas máquinas de votación, sino también otra contraseña para autentificar la entrada de alguien para protegernos contra hackers y también compartir información con el Departamento de Seguridad Interna. Todo esto es muy importante. Tenemos una gran separación entre el gobierno federal y los estatales y no siempre cooperan. En casos como este, sin embargo, sí tienen que cooperar. Este es un caso muy importante. Estamos realmente recomendando que los estados compartan información con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos en relación con las vulnerabilidades de nuestros dispositivos y máquinas. Desafortunadamente, no todos los estados entonces están poniendo
huele a atención lo que dice el Departamento de Seguridad Interna. Algunos ni siquiera están haciendo nada, ¿verdad? Y hay otros también que no están realmente aprovechando lo que les recomienda el Departamento de Seguridad Interna. Los estados siguen muy lentos y nuestras elecciones de término medio, nuestras intermedias, serán ahora el 6 de noviembre. Ahora bien, entonces, auditorías son muy importantes para medir los resultados. Esto ya lo mencioné. No esperen hasta que suceda la elección, mirámoslo y hagámoslo antes. Trabajemos con el Departamento de Seguridad Interna para ver las vulnerabilidades. Y algo muy importante, puesto que estas máquinas de votación las hacen terceros, diferentes manufactureros, asegúrense que ustedes hablen con las personas que están fabricando estos y que entiendan las disposiciones para que las máquinas estén siempre actualizadas, para que haya mecanismos de seguridad. No solamente compren las máquinas sin saber cuáles son los rasgos de seguridad que tienen, porque si las compran y no tienen ningún dispositivo de seguridad, ¿de quién es la culpa? ¿Del que compra o del que vende? Entonces sepan ustedes lo que están comprando, quiero decir. Ahora, dos retos que me parecen importantes. 2017 hubo un incidente aquí en México con registros de electores y también dos funcionarios de la administración Trump. Ninguno creo que siga en la Casa Blanca en este momento. Sin embargo, hemos hablado del hecho de que ellos creen y fueron muy explícitos a decir que México debe preocuparse de la interferencia rusa en estas elecciones del 1 de julio. Aquí en México son personas que saben. McMaster, que era el asesor de seguridad nacional hasta hace unos días. Entonces lo escuchamos de funcionarios, de expertos de ciberseguridad como yo, por ejemplo, y lo vemos que de hecho ya está sucediendo. Este es un tema muy importante. Un par de cosas. Aquí en México, algunos de los retos principales que ustedes enfrentan en términos de su sistema electoral tienden a ser sistemas muy mal configurados, están configurados con mecanismos de seguridad en mente. ¿Cómo están configurados? Problemas de aplicación, bugs, vulnerabilidades en las aplicaciones de votación en sí. Como ya lo mencioné, tenemos este problema en Estados Unidos. Máquinas obsoletas que han existido muchos años, ya son muy viejas, muy obsoletas y ya no hay ningún rasgo de seguridad que se les pueda integrar. Entonces, tenemos que hablar sobre estos asuntos. Estamos hablando del tema candente. Mark Zuckerberg, que tiene que estar en el Congreso compareciendo el día de hoy también. Entonces, quiero hacer una distinción muy importante. Entonces, tenemos los medios sociales. Sabemos que conectan a las personas, nos permiten compartir información, y pienso que 1.000 millones de usuarios de Facebook, diciembre de 2016, una séptima parte de la población mundial utilizando Facebook en un día. Imagínense, uniendo a los pueblos y a las personas. Ahora, recabación de datos, el análisis de los datos. Claro, eso puede tener una desventaja, pero la información que podemos nosotros recabar, cómo están pensando las personas, qué importa, qué les importa a las personas, tiene muchos puntos positivos desde el punto de vista de ciberseguridad. Los puntos negativos, sin embargo, como es visto en Estados Unidos, es decir, diseminar esta información, difundir la información. ¿Cómo le podemos hacer para lograrlo? 50 millones de usuarios de Facebook, ahora estamos hablando de 87 millones de usuarios, que está en el problema de Cambridge Analytica. Es un asunto terrible. Si no lo han leído, por favor, léanlo. No lo voy a explicar ahorita, pero es la privacidad de 87 millones de personas. Se violó a un mayor o menor grado, porque si funciona y se hizo a través de Facebook. 50,000 también, 50,000 cuentas de Twitter rusas difundieron información sobre la campaña, incluso hoy por hoy, hasta que empezaron entonces a bajarlos, cuestiones de asuntos políticos, información falsa, etcétera. Esto es mucho. No estamos hablando de 50,000 hackers que están allí escribiendo en sus computadoras. No son bots que van y salen para ver qué es popular en Twitter y lo alteran, lo cambian, lo transforman y luego hacen que las personas crean lo que ellos quieren que las personas crean. Es un problema real, y los medios sociales también son muy grandes en México, ¿verdad? Y particularmente pienso que esta estadística aquí, que está aquí en el centro, entonces los medios sociales, 5 horas 15 minutos es el promedio uso utilizando algún medio social, Facebook, Twitter, lo que ustedes gusten, y mantener. En Estados Unidos las cifras son muy similares, entonces ustedes no son únicos en esto, pero es importante reconocer, sin embargo, que cuando pensamos de los riesgos de los medios sociales, va a llegar a la gente, va a llegar eso que ni qué.
aquí y en China. Muy bien, entonces la información falsa. En Estados Unidos, por ejemplo, o la desinformación también. En Estados Unidos hablamos de la ciberseguridad y vemos ese asunto y lo juntamos con las noticias falsas, pero son dos problemas totalmente diferentes. Cuando hablo de ciberseguridad hablamos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Todo lo que los rusos hicieron con Twitter, todo lo que hicieron con Facebook no implicaba confidencialidad, tampoco implicaba integridad. Ellos no cambiaron la información de nadie sin permiso de esta persona, tampoco quitaron de línea a Twitter, no hicieron nada de las perspectivas de ciberseguridad. Lo único que hicieron usar la plataforma de la manera que estaba diseñada para ser utilizada. Las noticias falsas no es un problema de ciberseguridad, es un problema de tecnología, es un riesgo para las elecciones, pero no es un problema de ciberseguridad. Es una distinción muy importante, porque al hablar como experto yo de ciberseguridad no puede proteger las noticias falsas. Yo puedo proteger sus sistemas, pero la cuestión de noticias falsas es otro tema totalmente diferente. No se tiene que hackear para aprovecharlo. Entonces, permítanme terminar sobre algunas cuestiones. Internet funciona. Entonces, yo chequé mi correo electrónico, no me robaron mi tarjeta de crédito, nadie hackeó mis sistemas. Qué buenas noticias esta mañana. Pero el sistema sí continúa funcionando y hay muchas cosas muy buenas, cosas muy positivas. Lo que no queremos es enfrascarnos en que el cielo se nos viene encima y que cosas horrendas están sucediendo. No, tenemos que verlo en serio, con cabeza fría, pero en serio, reconocer que los sistemas siguen funcionando. Tenemos que tener conciencia de estos riesgos. Esto es algo que está aumentando internacionalmente, por eso estoy tan emocionado de estar hablando con ustedes el día de hoy. Hay nuevas tecnologías que se están desarrollando, inteligencia artificial, muchísimas cosas que nos van a ayudar para defendernos mejor. Y también inversión financiera corporativa y gubernamental está aumentando. Las empresas están gastando más para protegerse y los gobiernos también en Estados Unidos y en todo el mundo, pero hay todavía mucho por hacer. El problema todavía no está resuelto. Bueno, finalmente, y este es un riesgo global, de eso estamos hablando, las corporaciones, los individuos, las naciones, todos estamos bajo amenaza de diferentes grados, ¿verdad? Tenemos nosotros que empoderar, la tecnología nos empodera, a los pueblos, a las naciones, pero también nos da riesgos. Hay que entender todo esto y el equilibrio del poder favorece al atacante. Tenemos que defendernos siempre. El atacante solo puede tener éxito una vez y con eso ya tiene. Alguien me dice que ha sido atacado 500,000 veces el año pasado. Alguien, solamente uno de esos ataques pasó, pero los defensores se tuvieron que defender contra 500,000 posibles ataques. Imagínense ustedes, la atribución sigue difícil, es decir, quién nos está hackeando, quiero decir, pero recordemos que hay consecuencias locales para este riesgo local, el crimen local, delincuencia, elecciones locales. Los hackeadores pueden influir esto en todo el mundo, o aquí a la esquina de la calle, ¿verdad? Y no necesariamente sabemos quién fue una pandilla criminal, fue un delincuente, ¿quién fue este chico malo? Tenemos que defender nuestros sistemas, tenemos que defender la integridad del proceso. Las claves para el éxito son colaboración a todos niveles, conciencia, compartir información a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, trabajar con la industria es muy importante. Y también innovación tecnológica. Con esto hago una pausa. El doctor de la Fuente, tiene usted la palabra. Gracias. Thank you very much for this clarifying presentation. And now we are going to open our Q&A session. I would like to ask those who would like to pose a question to do a brief and clear, ask a clear and brief question for translation purposes. And in this way, we can translate the questions into English, and John will be able to answer. And also because this program is being broadcasted it's a streaming broadcasting, and for the audience who is not with us, it's important to actually keep the questions short and clear. We would definitely appreciate this. John, I would like to start with a couple of questions. Conociendo tu gran experiencia en el campo, broad experience hasta on this donde field. tú sabes, aparte del hackeo que hubo en el proceso electoral de los Estados Unidos, ¿ha habido algún otro proceso electoral en el mundo que haya sido ya víctima de estos ciberataques? Another hacking attack elsewhere in the world?
So, do you mean a hacking attack against election systems? En los sistemas de elecciones, yes. Yeah, so not that I'm aware of. No que yo But then conozca, again, we've pero been una so vez más, heavily focused on pues our own nos hemos issues in the enfocado United en States Estados Unidos en nuestros problemas, that I don't know que that we've no been sé paying as close attention si elsewhere. realmente I think that lo there que is a está good pasando en chance, otras partes. Creo particularly que with existe una countries buena that posibilidad, are close allies of especialmente the United States, such en as países Britain, aliados and como others, Gran where Bretaña you would y likely otros, see an en donde influence podemos ver because una it's so closely influencia tied debido to the a American que political pues system. están muy ligados al Muy sistema bien. Y político una segunda norteamericano. pregunta. A second question. ¿Nos compartirías cómo es Would que you se dieron share with cuenta us cuando estabas how tú did en you la Casa realize when you Blanca were in the que White habían House sido hackeados? that your systems had been hacked? ¿Qué fue lo que los hizo empezar a What sospechar y made luego you corroborar que esto había became ocurrido? suspicious and then prove that it was the case, the hacking case? Yeah, that's a good question. Buena And pregunta. sometimes it's not A always veces easy to no tell. siempre es fácil decirlo In fact, there was a o statistic saberlo. not too De long hecho, ago that for many hubo organizations, unas hackers estadísticas can break into que their dice que systems and sometimes muchas be on a veces company's systems for 6 months or longer. los hackeadores entran a los sistemas de las compañías sin ser detectados durante 6 meses. En la Casa Blanca, aunque sí fuimos hackeados, los sistemas de defensa y los sistemas de detección son bastante buenos. Así que pudimos saberlo relativamente rápido, más o menos en unas horas, de que algo estaba saliendo mal, de que algo estaba amenazando los sistemas. Esos sistemas no eran clasificados, es decir, no eran los sistemas de seguridad nacional, sino que generalmente eran los sistemas de cara al público. Sin embargo, seguimos observándolos, supervisándolos y podemos descubrir, hay muchos análisis que se hacen después en semanas y meses subsiguientes para determinar quién lo hizo. Pero podemos saber que algo está saliendo mal rápidamente. A veces tardamos más en saber quién lo hizo. Muy bien. Abrimos ahora entonces la participación de los asistentes para sus preguntas que quisieran formular. Se identifican, por favor, y la hacen directamente. Ask the question directly. Soy Save Savage de West Virginia University. So you mentioned that there is this existence of hacktivists that are actively participating as well in the election. I believe, for instance, that President Donald Trump had a lot of activists sí, el presidente Trump tuvo muchos activistas que trabajaban para ayudarle. ¿Cómo es que los gobiernos pueden reclutar a estos activistas para que trabajen para ellos? ¿Y qué recomendaciones darías tú para México? Es decir, ¿se podría también los gobiernos apalancar con estos activistas para que los ayuden de una forma positiva? Es un, digamos, uso interesante de la palabra, no es así como yo generalmente lo defino. Las actividades activistas son ilegales, así que de lo que tú estás hablando en sí es apalancar a la gente que conoce sobre Internet y conoce sobre seguridad y pedirles que trabajen para defender las campañas y para que busquen casos en donde probablemente alguien está tratando de irrumpir en una campaña. Hay muchos hackers que se llaman los hackers blancos, que son los buenos, y sí, debemos de tratarlos de que nos ayuden, sobre todo en nuestros sistemas críticos, pero los activistas es una actividad ilegal como el vandalismo, pero sí hay personas que pueden ayudar y absolutamente, hay que contactarlos. Yo puedo ayudarles a encontrar a esta gente, hablen conmigo, para que les ayuden y que entiendan cuáles son los riesgos y qué podemos hacer para remediar estos riesgos. Dulce María Sauri, I would like to ask you about the near future. One question has to do with cybersecurity. The movie Terminator Genesis. In that movie, I love you smiling. I hope that you can also smile when you give me your answer, because I was very much concerned about the possibility of having the global security systems hacked by offering the universal network, a free universal network for all. I would like you to tell us about that apparently fictitious possibility. And the other one has to do with data mining. At the end, those that are sitting in Cambridge Analytica are basically data mining, and Harry Sandon
la serie de la fundación and the con foundation la psicohistoria, with the psychos es decir, cantidades history, enormes de enormous datos amounts que son of data sistematizados that are y pueden systematized producir and that can produce pronósticos de comportamiento humano. No voy a Minority Report, forecasts. I'm not going to talk about Minority Report, which is another movie. Me gusta mucho la serie de Person of Interest, que es una violación de la ciberseguridad del gobierno de los Estados Unidos para que los hackers actúen a favor de las víctimas o prevengan la criminalidad. Concretamente quiero saber en su visión de futuro qué tan lejos, qué tan cerca estamos de esos escenarios. How far are we from those scenarios? That's a couple of loaded questions. Son un par de preguntas bastante I was smiling because I don't cargadas. get questions that Pues involve mire, science fiction pues movies, and I'm a big me science río, fiction fan, bueno, yo so I appreciate sonrío the porque fact that you brought generalmente those up. no me Makes hacen it very preguntas clear to con me what you're respecto a asking, películas de ciencia because I'm ficción very y yo soy familiar with fan those de este films. tipo de películas. You know, there's a couple of things that I would say. Hay So un par de I'll start cosas with que your first quisiera question, decir. Voy a empezar related con su to primera Terminator pregunta, Genesis, con which is, Terminator Genesis. although the internet is Aunque clearly Internet interconnected, claramente está interconectado globalmente, el mecanismo de defensa tienden a ser localizados. Es decir, si unos usamos la analogía de pensar en Internet como un sistema carretero, un sistema de caminos, todos aseguramos nuestras casas, cerramos la puerta, ponemos compuertas, dependiendo, o candado, dependiendo de la naturaleza del riesgo. Hay cosas que tenemos que defender, aunque los caminos y las carreteras nos conecten. En Internet funciona muy bien. No hay una sola forma de poder poner en riesgo la seguridad global desde esta perspectiva. Podían ocasionarse problemas con Internet, es decir, ¿se podría afectar la disponibilidad de Internet? Sí, y ya ha pasado anteriormente. Pero no hay un solo sistema de seguridad global que les permita tener acceso a la información de todo mundo al mismo tiempo. Todavía no. No sabemos qué pasa en el futuro. Con respecto a su segunda pregunta, si le entendí bien, está preguntando sobre el hecho de que los gobiernos tienden a recabar mucha información y cómo pueden usar esta información para hacer valer el Estado de Derecho. No, I want to know about data mining, solamente la cantidad de minería de datos. Bueno, es un punto interesante. Ya hablé un poquito de esto cuando mencionaba los medios sociales y la cantidad de datos disponibles. No nada más se trata de Facebook, sino también hay mucha información que tenemos todos nosotros. Francamente, nosotros muchas veces damos esa información cuando usamos nuestros teléfonos celulares. Data mining, o el minado de datos, tiene un gran potencial para las sociedades, pero como con cualquier otra herramienta, se puede usar también para propósitos dañinos. Una de las cosas que podemos tratar de protegernos es, si ustedes ven, por ejemplo, lo que está haciendo la Unión Europea con lo que es la Ley de Protección General, está tratando de darle el poder a los consumidores, es decir, el individuo va a decidir cómo voy a permitirle yo a que alguien tenga acceso y use mi información y tener yo la autoridad de recuperar mi información cuando ya no quiero que la usen. Eso nos está llevando a lo mejor de los dos mundos, donde están los datos y que se puede utilizar cuando la gente lo desea. Pero si tú ya no confías en tu gobierno o ya no confías en tu compañía de redes sociales, puedes tú recuperar. Eso está pasando en la Unión Europea. No sé si en Estados Unidos se hará lo mismo, lo sabremos pronto, pero tardaremos bastantes años porque esto tiene desde luego consecuencias económicas. Por acá alguno de los estudiantes, ¿verdad? Por favor. Some students over here, please. Good morning, Yasmin Benítez from University of Valle de Mexico. This presentation has been about cybersecurity and the elections or democracy. I think that based on what you've said, we have to make a clear division between disinformation and malinformation, false news and the social media, and also cyber attacks to voting control or ballot control systems. In Mexico, we
think we only have one point where we would have a security problem, which is on the preliminary results program of the National Elections Institute and from the EIN. What's, in your opinion, mining more democracy or affecting more democracy? A direct attack to the institutions, or the false news that spread very quickly and that they affect the legitimacy of candidates or the election, and how to face each one of these issues, both cybersecurity and also false news? Es una pregunta justa, pero es muy difícil de responder. De la forma como yo lo trataré de abordar es que en Estados Unidos, cuando este problema salió a la luz en el 2016, fue una combinación de tanto el hackeo, y he dado algunos ejemplos, y también el fenómeno de las falsas noticias. Así que estamos nosotros manejando ambas cosas simultáneamente como otros países. Los abordajes son diferentes y, como ya dije, hay una diferencia entre la ciberseguridad y cómo podemos manejar las noticias falsas. No podemos resolver las noticias falsas haciéndolas más seguras. Las cosas no funcionan así. Así que el abordaje tiene que ser diferente. ¿Qué es más importante? No sé si esto pueda ser respondido. Dependerá mucho de cuál es el riesgo de los sistemas de votación. Si ustedes tienen máquinas para votar que están abiertas y que cualquier hackeador puede violar, pues eso es bastante serio, bastante grave. Pero esto lo debemos de manejar diferente de cómo se manejan las noticias falsas. No podemos decir que una es peor que otra. Ambos son un problema y hay que saber cómo solucionar. Si nosotros seguimos tratando de dilucidar en Estados Unidos cuál es el impacto de las falsas noticias, estamos hablando mucho de sí, que las falsas noticias han hecho esto y lo otro, y hemos mostrado ejemplos tanto en el pasado y actualmente, pero no creo que tenemos una imagen clara del impacto real. Simplemente es algo que está simplemente afectando bastante. Todavía no hemos podido medir el tipo de afectación. Todavía tendremos que trabajar para poder saber. Buenos días. Good morning, Carlos Morales. En su rol como asesor, your no sé si role as pudiera an contarnos un advisor, poco sobre qué could you tell us consejo daba a la administración del presidente Obama sobre los límites éticos que existen counsels or en el uso de datos? advice did you give Cambridge to Analytica y el President gobierno Obama's del presidente Trump administration? están bajo ataque por el uso de datos Cambridge que otros Analytics expertos han señalado has been in trouble due to que the fue una use práctica of también data. empleada por el presidente Obama Obama also used this type of practice in order to be reelected for 4 or 5 years ago. Apparently, the difference here lays in the volume of data used. So, what ethical guidelines or recommendations could you give to the federal government that could be applied to the Mexican government? Bueno, yo creo que lineamientos éticos son todo un reto, porque es difícil que un país le diga a otro país lo que debe ser su moral o su ética. Entonces, como regla general, pues no puedo yo decir lo que México deba o no deba hacer desde una perspectiva ética. Lo que sí les puedo decir es que el consejo que le doy a mis clientes del presidente Obama simplemente es entender lo que uno tiene, lo que la compañía tiene, lo que las agencias tienen, que alguien pudiera querer robar o dañar, y protegerlo, hacer lo posible, invertir lo que, tanto como sea posible, de acuerdo con el nivel de riesgo al que nos enfrentamos. Y es muy importante tener resiliencia. Cuando algo sucede mal, cuando se roba información, asegúrense de poder mantener las operaciones, de poder saber qué es lo que pasó realmente, para poder así tener confianza en el proceso y en el sistema. Esto es un buen consejo para todo el mundo. Está relacionado con la tecnología, con los hechos de los datos. El hecho de que los políticos y las compañías usen los datos, eso es normal, eso existe. Si queremos tomar decisiones como sociedad de tener menos datos, es una decisión que podemos tomar. Pero
si están los datos allí, no podemos decir echar la culpa a nadie por usarlos. Simplemente tenemos que tomar decisiones diferentes como sociedad si queremos que los datos se usen de manera diferente. Ricardo Flores de la UNAM. Ricardo en Flores la ponencia mencionas que el crimen organizado es una de las amenazas a la ciberseguridad. Entonces, a partir de ahí tengo dos preguntas. La primera, ¿de qué forma el crimen organizado puede intervenir en un proceso electoral? Y la segunda, si consideras que las organizaciones criminales mexicanas tienen la capacidad para intervenir en las elecciones de este año. La respuesta a la segunda pregunta es que no tengo la menor idea. No tengo idea cuáles son las capacidades de lo que son organizaciones criminales mexicanas. Muchas veces ni siquiera cuáles son las capacidades de las organizaciones americanas o de Europa Oriental. Generalmente, a veces los hackeadores son personas de fuera del país, que ni siquiera sabemos de dónde provienen. Así que no sé cuáles son las capacidades. Yo sí pienso que hemos visto que las organizaciones criminales tienen una motivación financiera. Esto se ha manifestado principalmente en que primero roban la información financiera en Estados Unidos, tarjetas de crédito, etcétera. Si uno puede hacer una conexión y decir, bueno, un grupo criminal puede estar motivado a interferir en una organización financieramente, en una elección financieramente, bueno, pues entonces tendrían que hacer algo. Pero no hay una respuesta sola para su pregunta, una única respuesta. Sí, gracias. Doctor Banhart, su presentación plantea un problema jurídico de alcance global. El derecho fundamental inscrito en la libertad de expresión con el mundo digitalizado que hoy tenemos. La autoridad para asignación de números de Internet será en el futuro la posibilidad de tener una huella digital individual. Y si esto llegara a ocurrir, ¿hasta qué punto podría modificar los patrones actuales de libertad de expresión en el mundo digital? Veo que esto es más que un problema tecnológico, un problema jurídico de enorme alcance para los sistemas democráticos. Apreciaría mucho su opinión. Tiene toda la razón. Una de las cosas que yo no mencioné es que, aunque no soy abogado, trabajo en un despacho de abogados y nosotros empezamos esta práctica por esta razón justamente, por asuntos de ciberseguridad, que no nada más se trataba de cuestiones tecnológicas que seguirán siendo, sino que también hay problemas de políticas legales y es importante también involucrar a expertos de otras ramas, no nada más nacionalmente, sino también internacionalmente. Ha habido trabajo en Estados Unidos durante años. No sé si México ha estado involucrado, no puedo decirlo, pero tenemos normas internacionales en el ciberespacio. Cuando yo estuve en la Casa Blanca, uno de mis colegas trabajaba en esto. Era un esfuerzo para trabajar internacionalmente y decir qué es lo que se permite hacer en el ciberespacio y qué no. Y esto también involucra qué es lo que puede hacer un país extranjero con los datos e información de ciudadanos norteamericanos. Todos estos asuntos seguirán siendo discutidos e investigados. No tenemos una respuesta clara todavía. Se requerirá, como dije en mi presentación, mucha colaboración. No hay un solo país que pueda resolver este problema por sí solo. No importa cuán sofisticados puedan ser, este es un problema global y tiene que ser resuelto tecnológicamente a nivel tanto tecnológico como legal, pero globalmente. Creo que los gobiernos tienen que platicar, las tecnologías o los tecnólogos tienen que trabajar juntos para que los sistemas sean más seguros para todos. Y trabajando todos juntos mantendremos los sistemas funcionales y evitaremos una catástrofe en lo que peor. ¿Se prepara alguna otra pregunta? Yo tendría una adicional para ti, John. Dada la enorme complejidad del campo, ¿qué tipo de personal se requiere? ¿Cómo formas al personal que se está requiriendo y se va a requerir en los próximos años para que puedan ofrecernos mayor seguridad dada la vulnerabilidad que tiene todo el sistema? ¿Qué tipo de personal se va a requerir o se está requiriendo?
Este es un problema que hemos estado enfrentando en Estados Unidos desde hace algún tiempo, tener suficientes expertos en ciberseguridad y saber qué significa ser un experto en ciberseguridad, qué es lo que ellos deben saber, o cómo crear también un pipeline, es decir, un grupo de jóvenes que vayan a entrenarse en este campo. Lo hemos hecho de diferentes formas a través de programas federales que hemos definido los programas de educación para ciberseguridad. He trabajado para Microsoft y muchas compañías invierten en programas escolares, en programas hasta en la preparatoria para que la gente, no nada más la gente joven, no nada más aprenda a usar la tecnología, sino que realmente se vuelvan grandes conocedores. Estamos nosotros desarrollando ese grupo y también en última instancia se requiere un par de cosas. Gente que sea muy buena tecnológicamente, es decir, gente que entienda todos los manejes de la tecnología, Internet, las computadoras, laptops, teléfonos celulares, deben de saber cómo desarrollar programas de software de una forma segura. Y también requerimos personas que puedan traducir los riesgos hacia los que toman las decisiones. Uno de los trabajos principales al trabajar en el Consejo Nacional de Seguridad es simplemente traducir todas estas amenazas. Y hay gente que es muy inteligente, muy conocedora, pero no entiende los riesgos. En cualquier compañía se requiere gente que entienda los riesgos tecnológicos y que entiendan la ciberseguridad y que lo traduzcan en lo que son riesgos corporativos o gubernamentales para que se puedan tomar buenas decisiones y buenas inversiones. Agradecemos la presencia del doctor Leonardo Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Muchas gracias. Dr. Lorenzo Córdoba, for your presence. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Thank you. Another question? Dr. Banhart, Juan Aguilar from UNAM. I would like to ask you about your vision. La visión de seguridad nacional de Estados Unidos respecto a la ciberseguridad como instrumento de política exterior. The cybersecurity in the U.S. regard, for example, the Russians use cybersecurity for activism or Chinese for other purposes. Or what's denial? Teórico de la Universidad de Oxford, el caso de que un malware o hacker se introduzca en un sistema computacional y el gobierno de un estado no lo detecte. A computational system and the government of a state might not detect it. A ver si entendí sus preguntas. No hay sonido. No hay sonido. No tengo sonido. Ok. Que accese a la computadora tenga la disposición de la información, pero no sea detectado. The hacker might have access to the computer, but he's not been detected. And maybe his purpose is not to be detected, and actually his purpose is met. He's not detected. Sí, eso pasa. Tradicionalmente, antes de que se mejoraran los sistemas de detección, los hackers entraban en un sistema y podían estar recabando información sin ser detectados. Usaban canales encubiertos. En lugar de robar una gran base de datos y después filtrarla, simplemente entraban al sistema, empezaban a, entrar a los sistemas de correo electrónico, sistemas financieros, simplemente iban sacando poco a poco información sin ser detectados. Sigue pasando esto, no lo vemos tan a menudo porque la tecnología ha mejorado, los sistemas de defensa son mejores, pero sí sigue pasando. Los hackers pueden entrar en sistemas, quedan semanas o meses sin ser detectados, particularmente en compañías que no han invertido lo suficiente en medidas de ciberseguridad, pero no es tan común como en el pasado. ¿Alguna otra cosa? Any other questions? Por favor. Buenos días, José Luis Hidalgo, from the Ibero-American University. En la parte de la denegación del servicio, yo tengo mis dudas porque, bueno, ahorita están diciendo cuánto tiene invertido el gobierno estadounidense para la ciberseguridad. Y más que preocuparnos, porque si nos seguimos con todos los temas de denegación de servicio, de disponibilidad, de integridad de la información, etcétera, bueno, pues es muy amplio y es real. Pero más que preocuparse, habría que ocuparse en el aspecto de
pues no sé cuál sea la respuesta mexicana a eso, a la ciberseguridad. O sea, pues ahorita dijeron una cifra, quisiera saber pues, qué está haciendo el gobierno local o pues, de quien tenga que hacerlo, las propias universidades, en el sentido de pues, asegurar que eso no vaya a suceder en las elecciones, ¿no? Porque por otro lado, ahorita mencionaban las redes sociales, ayer compareció Zuckerberg y en su comparecencia le decían, bueno, pues es que tu acuerdo de confidencialidad pues está a favor, pero de Facebook, no de los usuarios. O sea, ¿podrías concretar tu pregunta, por favor? Claro que sí. En este caso, la recomendación, ¿cuál sería de manera general, amplia, para asegurar que no haya ataques a las elecciones próximas en México? Gracias. Yo creo que hice lo mejor posible durante la presentación para poderles mostrar todos estos pasos. Básicamente hay que entender cuáles son los riesgos y no es tan sencillo como decir los sistemas electorales pueden ser hackeados. No, eso no es entender el riesgo. Hay que entender la tecnología que se tiene, cuáles son los riesgos específicos que alguien enfrenta y que un hackeador puede utilizar para poder poner en riesgo los sistemas. Hay que tener un plan también. Usamos muchos frameworks en Estados Unidos, que tenemos estructuras que nos ayuden a saber. Tenemos que hacer 5 cosas y después hay que implementar, hay que financiarlo, hay que implementarlo y hay que seguir financiando e implementando. Es un proceso continuo todo el tiempo. La ciberseguridad nunca se termina. No hay ninguna meta final. Nunca vamos a decir, ya lo logramos. Es un proceso continuo. Entonces, no hay una recomendación específica. Simplemente hay que seguir el proceso correcto, hacer lo que hay que hacer, invertir donde tenemos que invertir. Y esto va a variar. Depende del lugar, depende del país. Hay que realmente saber qué es lo que significa para México hacer algo así. Por favor. Sí, bueno, soy Raquel Serur de la UNAM. Raquel Serur from UNAM. Agradezco mucho la presentación porque nos da un panorama muy amplio de la situación en Estados Unidos y un poco global también. Pero mi pregunta va muy en el sentido mexicano. Si usted como experto en ciberseguridad detecta alguno de los problemas que se pudieran presentar en esta elección cercana que se va a presentar en México, ¿cuál sería, si es que lo detecta, ¿no? ¿O cuáles serían? Y la otra pregunta es, entiendo que las fake news no sean parte de la ciberseguridad, pero no entiendo por qué no. ¿Por qué no son parte? La respuesta a la primera pregunta, que es, bueno, ¿cuál sería el riesgo mayor de ciberseguridad para las elecciones en México? Pues pasa lo mismo en Estados Unidos. Tenemos sistemas de votación, tenemos computadoras y otros sistemas que son vulnerables, se pueden simplemente violar, se pueden comprometer. Desde un punto de vista de ciberseguridad es el riesgo. Se pueden hackear los sistemas para que no registren los votos o para que se cambien los votos o para que los votos no se lean. Si piensan, he hablado de confidencialidad, es decir, los votos de todos son secretos. Los votos se cambien, esperemos que no se cambien. Hay gente o las máquinas van a hacer lo que realmente tienen que hacer. Esas son las partes de ciberseguridad. Si yo envío un post por redes sociales, un tweet, debes votar por este candidato o no votes por él por esto. Esto no es un problema de ciberseguridad. Yo solamente envío un tweet y la gente lo hace constantemente. Yo voy a enviar un tweet después de este evento diciendo que la pasé súper. Esto no es un problema de ciberseguridad. Estoy usando Twitter. Cuando los rusos crearon los bots para difundir información, muchas otras compañías usaban los bots de Twitter. No es ilegal hacerlo y no es un riesgo de ciberseguridad, porque no es un problema de seguridad. Simplemente usas la plataforma de la forma legal para la que fue diseñada, y que generalmente es legal, ¿no? Prioritariamente, pero sigue creando riesgos, pero es un riesgo de influencia, es un riesgo de cambiar las mentes y los corazones de las personas, no es un riesgo de seguridad. Muy bien. No sé cómo explicarlo mejor, lo siento.
oportunidad de una pregunta We más. have a chance for another question during this first stage. I'm Gonzalo Villarreal. I see that there are two motivators that affect cybersecurity, the ideological one and also a financial one. Quisiera saber su opinión de las criptomonedas, porque ambas, tanto la ideología como el lucro, necesitan recursos. Saber cuál es su opinión sobre las criptomonedas. Your cryptocurrency or bitcoins? What do you think about this? So again, Bitcoin is not a cybersecurity. Este no es un problema de ciberseguridad, las criptomonedas. Cuando las compañías, por ejemplo, sí son atacadas por el ransomware, pues sí, simplemente es un tipo de divisa, como cualquier otra. Entonces, yo no puedo hablar de las criptomonedas. Los mercados decidirán si las criptomonedas serán una buena divisa o no. Por otro lado, la tecnología que se usa para la criptomoneda sí tiene potencial. Hay un piloto que se comenzó por unas compañías para los registros médicos, los expedientes médicos. Hay 5 compañías que están colaborando y que generalmente son competidores y decimos, nosotros queremos proteger los expedientes médicos de nuestros pacientes. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, blockchain tiene potencial. Para mí, el Bitcoin es una criptomoneda que realmente no es un problema de ciberseguridad. De María Salazar, por favor. Another comment from Ana María Salazar. Y seguramente es una pregunta que vamos a tener que that we will have to analyze very thoroughly during our panel. One of the large problems that we face is to try to understand who's responsible within a government. Los organismos de inteligencia, en este caso la Casa Blanca, las Fuerzas Armadas. Y la razón que te hago esta pregunta es porque en el caso del proceso electoral, la ciberseguridad se vuelve hasta más complicada. Hay información de que durante el proceso electoral en Estados Unidos, los organismos de inteligencia de Estados Unidos tenían información de que los rusos estaban buscando mecanismos para interferir y la Casa Blanca no tenía procesos claros de qué hacer con esta información, porque al hacerlo público obviamente podría interferir en el proceso electoral de una forma u otra. Entonces, no sé, ¿cuáles son tus ideas sobre esto? Porque obviamente yo creo que es un tema que tenemos que discutir en el panel que vamos a tener en unos momentos. Sí, su pregunta es excelente y ciertamente, pues sí, cuando yo estuve en la Casa Blanca, seguíamos enfrentándonos a estos problemas como actualmente. Entonces, ¿cuál es la separación entre ser responsable de responder, de proteger nuestros sistemas para seguridad o cuando es ir demasiado lejos, ¿no? Como ya dije anteriormente, actualmente lo vemos con nuestros sistemas de elecciones, porque en Estados Unidos los 50 estados tienen mucha autonomía y control sobre cómo ellos gestionan sus elecciones. Entonces, no hay una agencia federal que pueda decir, tienes que hacerlo así. Tenemos la Comisión de Elecciones que dice, debes hacer de esta forma, el Congreso así, el Departamento de Seguridad Interna lo dice así. Entonces, en Estados Unidos, todos tienen que ver con la ciberseguridad. Inteligencia, investigación y desarrollo, el Ministerio Público, en fin, hay muchas agencias gubernamentales y también el sector privado, todos tienen una participación y un interés y todos tienen una voz única. Entonces, saber quién tiene, es decir, la mayor responsabilidad es una responsabilidad de todos. Es decir, importante es cómo colaborar para encontrar una forma uniforme. A lo mejor no nada más queremos sacar políticas de regulaciones. De hecho, en Estados Unidos tratamos de alejarnos de las regulaciones, pero hay formas de trabajar en ello, hay formas de trabajar juntos para poder idear soluciones que sean para todos, pero es difícil. Nunca va a ser, por lo menos en Estados Unidos, nunca va a ser ni la Casa Blanca decir, o nadie más, todo el mundo tiene que hacer aquí esto en Estados Unidos. Ni desde una perspectiva de políticas ni legal, y creo que no tendría ningún sentido, porque ciberseguridad se trata de gestionar el riesgo
y todos enfrentamos riesgo y por lo tanto pues todos muy bien, tenemos que gestionarlo. Vamos a concluir esta primera parte de nuestro foro. En primer lugar, agradeciéndole a John su exposición y su disponibilidad para contestar prácticamente todas las preguntas que hubo oportunidad de escuchar. Yo en lo personal le agradezco también el que haya compartido con nosotros algunas de sus experiencias que tuvo en la delicadísima tarea que le confirió el presidente Obama en su momento, y no es, creo yo, un tema del que se puedan sacar conclusiones, cada quien que saque sus propias conclusiones, pero yo sí me quedo con una idea que me gustaría compartirles para terminar esta primera parte de nuestro foro. Estamos ante un problema global, nadie está exento, y como bien nos ha dicho John, se requiere cooperación, colaboración y asesoría de los expertos para enfrentarlo exitosamente. Hacemos un receso de 15 minutos y continuamos más adelante. Muchas gracias.